tal show. Un tal show. El momento de la entrevista con un invitado de lujo, Jorge Millán. Tú sabes, Jorgito, cada vez que yo me miro aquí todos los días, yo viendo cómo la edad, el tiempo, los estragos de la vida, te va generando un problema en la caída del cabello, ¿vale? No, pero yo creo, Kiko, que eso no es un buen medidor, porque si fuera por mí, entonces tú me llevas unos años adelante, pero... No, pero seguramente tu genética, tu papá, tu familia, no, pero yo ahorita que me estoy viendo, digo, caramba, yo me acuerdo cuando era joven, no. Aquellos tiempos. Bueno, tú, no, Jorgito, eres joven hasta hace un ratico. Jorge era secretario general de Acción Democrática Juvenil, que eso dice mucho, pues, el gran partido del pueblo, y hoy es secretario general de Primero Justicia en Caracas, que es una de las responsabilidades más importantes del partido, porque Caracas seguí el ejemplo que Caracas dio. Y yo, tú sabes que yo tengo la convicción, yo no solo, yo creo que tú también, que en el momento en que el oficialismo pierda Caracas. Sí, Caracas al final se comporta un poco como una pequeña Venezuela, tal vez producto de toda esa migración que la ha conformado, ¿no? O sea, Caracas es muchos sectores rurales, muchos pueblos del país que vieron en la capital del país una posibilidad de progreso y fueron migrando. Y entonces tú ves que hay vacaciones y cada quien se va para el pueblo originario de su familia. Y bueno, también en menor grado la migración extranjera que tuvo alguna importancia hasta los años 80, ¿será? Pero fíjate que en las parlamentarias se ganó Caracas. Sí. Se metieron los dos. Bueno, ganamos Caracas por 400 votos y de los 10 diputados, por el mecanismo nos tocaron 3, pero es un hecho que Caracas no es una ciudad del gobierno como se ha querido vender. Ella se mueve. Sí, tú registras, fíjate, hay votaciones claves. Yo creo que la más clave de todas es Katia, donde tú ves los primeros procesos electorales y Chávez sacaba 99.9 y lo pusieron un punto. Y eso se ha ido desplazando. Y hoy, aun cuando ellos tienen diferencia, ya no es tanta. Pero la de Katia, que es clave, es, digamos, sufragada, disminuida, porque Caricuao, Coche, San Juan, La Pastora, y una cantidad de tanto parroquias como urbanizaciones de Caracas han ido demostrando que se trata de una gestión ineficaz, mala, etcétera, un mal gobierno. Si ha habido una constante en todo este proceso de los 15 años, es que de un piso muy alto que tenía Chávez en su momento y luego el oficialismo, es que ha venido bajando su caudal electoral y la alternativa democrática ha venido subiendo constantemente. Bueno, a veces con un mayor impulso, otras veces se queda un poco detenida en el mismo escalón del proceso anterior, pero siempre con una tendencia a ir recortando esa ventaja. Y tú lo revisas en la historia, y Urler Pietri ganó Caracas, Pérez Jiménez con la Cruzada Cívica sacó una enorme votación en Caracas. Caracas tiene un cierto rasgo, una tendencia a ser opositora. Claro, Caracas se ha llenado de mucho barrio, de mucha pobreza, es una ciudad producto de que como es el centro de la economía del país y de las oportunidades, todo el mundo se ha venido para acá y ha crecido. Tú la ves en un helicóptero y una vez la vi en un helicóptero me quedé loco. Sí, había una concentración exagerada, lo cual digamos que quita calidad de vida a las personas porque tienen pocas posibilidades de expandirse y bueno, una familia que tiene sus hijos, que de repente podría estar buscando alternativas de vivienda cerca, no, o sea, Caracas ha tenido que ir creciendo hacia los valles del Tuy, hacia Guarena, incluso gente empezó a ver barrios como una opción, pero la poca vialidad que hay en términos de que siendo una parte fundamental para el desarrollo de Caracas, pues ya está el aeropuerto y está el puerto, que cualquier ciudad que tenga una pretensión de crecer y ser productiva requiere de determinados servicios. No ha habido un proceso de acompañamiento de la infraestructura necesaria para que Caracas pueda ser una ciudad que crezca con la capacidad de darle a sus habitantes empleos de calidad, expectativas y oportunidades para que se genere todo un ciclo de emprendimiento
que genere riqueza, porque aquí el problema, Kiko, es que a veces queremos es distribuir dentro de la pobreza. Si lo poco que hay. Lo poco que hay, en Ahora, vez de buscar cómo crecemos y distribuimos. Fíjate, cuando uno hace un esquema en la política, ¿cuándo es que los gobiernos se vuelven leña o ñoña? Como decía la abuela. Y tú dices, bueno, los gobiernos se vuelven ñoña cuando la economía los agarra. Y cuando, producto de la rotación del liderazgo, la calidad del liderazgo disminuye. Disminuye en su carisma, en su posibilidad de comunicación. Y uno le mete una radiografía al oficialismo y fíjate todo lo que le está ocurriendo. No solo los 100 y pico días de protesta que hemos vivido, que han demostrado, oye, en todos lados hubo lío, sino además desabastecimiento en términos que nunca se habían vivido aquí, problemas de inflación muy graves, todo cuesta más, no hay repuesto, no hay nada, porque todo cuesta una enormidad, inseguridad en unos términos que, bueno, todavía está ahí el gobierno tratando de explicar el asesinato del Eurobuilding, pero tú vas para atrás y siempre vas a encontrar o un escolta o un Siempre aparece un Mónica escándalo Espín, sí. o un asesinato, un crimen que deja atrás el otro por lo grave que es. Basura, el problema de la vialidad, los motorizados. Yo no soy contra los motorizados, por el contrario, creo que es una salida para las ciudades muy grandes. Pero cuando hay descontrol, imagínate todo lo que pasa. Y así tú le puedes meter. Pero ahora ocurre que el gobierno, aparte de todo lo mal que le va económicamente, en términos económicos, el liderazgo económico del gobierno tiene unas fracturas muy gorditas, muy significativas. Pero es que además, o sea, yo creo que lo primero es que uno se ha conseguido con fracasos económicos, pero fracasos económicos que han venido acompañados en el caso venezolano, con bajas del precio petrolero. Esto no, tienes razón. Esta es la primera vez que con un precio petrolero del barril a $100 está ahorita. Está en $100 de nuevo y nosotros estamos quebrados. Distinto a nuestros vecinos, porque normalmente nosotros hemos estado quebrados, nuestros vecinos han estado peor. Colombia con el problema del peso. Ahorita no, ahorita solo Venezuela está en este barranco económico y el resto de los países bollante. Y con respecto a ese tema, ¿de dónde viene eso? Bueno, yo creo que el caso de Giordani que ahí vamos. Lo demuestra muy claramente. En la carta, Giordani confiesa algo que... Varias cosas. Sí, pero una cosa que a mí es de las que me llama más la atención y creo que califica más a este gobierno y a todo este proceso, cuando él dice que ellos llevaron al límite la economía venezolana, la endeudaron excesivamente para poder ganar el 7 de octubre y el 16 de diciembre. O sea que a ellos les interesa más estar en sus cargos, quedarse en esos cargos que tenían, que los intereses del país. Entonces ahora quieren que el ciudadano pague los platos rotos de toda una política para ellos quedarse. Por eso el disgusto de Giordani, porque quebró al país para quedarse enchufado y lo desenchufaron. ¿Y tú estás de acuerdo fíjate, ahorita se está pidiendo, tanto COPEI y hoy Nuevo Tiempo, está pidiendo investigaciones acerca de la carta de Giordani, donde habla de eso que tú estás diciendo, endeudar el país para ganar una elección. Ajá, ¿qué hiciste? ¿Cómo es eso? Cuéntame cómo fue que gastaste los reales. Pero además, ahí hay revelaciones sobre los nortes económicos que son muy perversos. Endeudamiento totalmente de la industria petrolera, convertir al Estado grandote, un enorme Estado con la idea de eso, tener una hegemonía, de ese populismo. y una hegemonía para ellos. O sea, es un proyecto hay que investigar a Giordani. Totalmente, a Giordani y a todos los funcionarios, porque yo creo que Maduro, presidente de la República, ha intentado con la salida de Giordani como que decir, bueno, hay una crisis económica y hay un responsable, que es Giordani. Giordani ha hecho lo propio, pero en el sentido contrario. Él ha dicho, hay una crisis económica. Y es Maduro. No, y la culpa es nuestra porque endeudamos el país para poder quedarnos en los cargos. Y tú, Maduro, lo sabías. Maduro lo sabías. Jorge, y no has tomado las medidas posteriores, sabiendo que entre tú y yo estábamos asociados para quebrar el país, para quedarnos en el cargo. Él está diciendo, el problema es que Maduro no es dirigente, no es jefe, no tiene liderazgo, Maduro es... Claro, pero tiene un origen primero. El origen es que ellos en conjunto
Ellos en conjunto se asociaron para quebrar Venezuela. Ya va, Jorgito, disculpa bueno, ahí viene él. Pues tenemos aquí... ¿Cómo está? Señor Jorge Millán. Millán porque me recuerda mucho a Pastor Maldonado, porque él corre Millán, ¿no? Entonces... Bueno, no corre mucha milla, él choca mucho. Choca mucho, ¿no? Bueno, quería comentarle, de verdad, bueno, usted sabe, yo soy un politólogo muy famoso, graduado, ¿dónde es que me gradué, don Kiko? En Oxford. En Oxford, lo que pasa es que me he graduado en tantos lados que no me acuerdo. Bueno, también me gradué en Harvard, en Hansi de Latillo, y en Herbert, también en Pañales Herbert, ¿no? Quería comentarle, fíjese usted sabe bien el proceso de acción democrática y nosotros hemos vivido durante estos 15 años un proceso diabólico sobre lo que es Acción Democrática y COPEI, los dos partidos. De hecho, muchos atribuyen la culpa de lo que estamos viviendo hoy en día a las malas políticas que se vivieron tanto de Acción Democrática como de COPEI a través de los años, a lo largo de los años, de muchos años, ¿no? Entonces, ahora fíjese usted, yo quiero comentarle algo y que me diga con toda sinceridad. Usted siendo, Jorge, que por cierto no se quite más la gorrita porque parece a Robocop cuando se quita el casco. Es muy importante, ¿no? Quería comentarle de verdad sincero y que decía usted franco. ¿A usted le gustaría ser, en este caso, como su apellido? O sea, ¿le gustaría ser millonario? Bueno, mira, yo creo... ¡Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Mira, yo creo que parte del drama que está viviendo Venezuela es que aquí se ha tratado de satanizar el emprendimiento. ¿Tú te lo vas a tomar en serio? No, pero yo sí creo que ese tema de que si alguien quiere ser millonario o no, yo creo que tú no quieres ser millonario, Kiko. Yo lo que quiero es changularlo. Bueno, pero Kiko, o sea, por favor, respete. Yo a usted no me meto con sus preguntas. Usted tiene que respetar también las mías, ¿no? Usted tiene que respetar las mías. Usted no puede decir nada porque usted llegó tarde. Okay. No, vale, pero es que yo sí creo que, yo creo que más allá de las cosas, Kiko, ese es un tema que en el fondo tiene una parte de la problemática. Yo decidí ser político, yo no tengo aspiraciones de ser millonario, pero lo que yo sí creo es que condenar a las personas, pues con su esfuerzo, puedan generar, con su esfuerzo, ojo, no como ha venido ocurriendo, como por supuesto estos que se llevaron los 20.000 millones de dólares, que fue Jordania el que los denunció. Eso en un año, Kiko, porque nosotros a veces decimos se llevaron 20.000 millones como que si fueran los 15, eso fue en un año y por un concepto, que era el tema de Cadivi. Ahora, tú deberías tener un país que genere riqueza y que la gente... Para repartirla mejor, claro. Claro, y que la gente se estimule a hacer empresas y esas empresas tengan empleados y empleos de calidad y hagan investigación y bueno, y eso genere un grupo, unos sectores que con su talento empujen a los que menos tienen. Eso es una dinámica que tiene que estar integrada y no es la del odio, el resentimiento. No, mira, vamos a jalar, ese va subiendo, jálalo para abajo para que esté como yo... Como dijo el ministro, ya no de Educación, que a los pobres no hay que subirlos a clase media porque se vuelven escuálidos. Bueno, o sea, pero tú sabes, pobres, pues. Pero tú sabes que Giordani fue uno de los primeros que dijo eso. Ah, sí, él es un teórico de eso. O sea, él dijo, nosotros tenemos que mantener pobre al ciudadano venezolano, bueno, y lo demostró en su ejecución, porque es fundamental para que la revolución avance, porque el combustible de la revolución son los pobres. Ahora, imagínate tú, tamaña vagabundería. Pero tú sabes que yo he hecho unas reflexiones sobre eso. Porque en Venezuela, si tú no tienes un partido popular de penetración en los sectores mayoritarios, pues no puedes acceder al poder. Pero usted que los sectores mayoritarios, los sectores empobrecidos del país, fueron colonizados por el chavismo, que se convirtió en su protagonista, en su intérprete. Yo, los pobres son los que los incluyo, los represento. Es más, ¿tú te acuerdas cuando Silvia Flores era presidenta del Congreso? Que ella salía a las reuniones y daba una declaración, decía, el pueblo acaba de decidir, ella era el pueblo, ¿no?
Pero resulta que los sectores mayoritarios del país, colonizados por el chavismo, al cual le han dado misiones, viviendas, todo, y votan y salen en los sectores populares a expresar su devoción por el líder, etcétera, han perdido su capacidad de impugnación hacia el país, su capacidad de esperanza, su capacidad de pensar en un país, porque al final el chavismo les dio lo que nadie les dio, cariño, afecto. Pero vivimos en un país destrozado, deteriorado, vuelto un añico, y los sectores populares siguen siendo o siguen votando por el chavismo. Y la oposición no ha logrado penetrar porque al final ella no es pobre, ella está ubicada en los sectores de clase media, etcétera, etcétera. Y se plantea, y ahí va la pregunta, fíjate, Jordan dice, el sujeto histórico de la revolución eran los pobres. ¿Quién es el sujeto histórico de la revolución ahorita en Venezuela? Del cambio en Venezuela, no la revolución, del cambio. Los sectores mayoritarios, la clase media, todos ellos juntos. ¿Quién cambia a Venezuela en un país donde nada funciona, no hay arroz, no hay nada? Y el gobierno se hace intérprete de los pobres, habla de los pobres y además ha escogido una oposición, estimula una oposición que le conviene. El gobierno cada vez que se dirige a la oposición habla de una oposición que es golpista, en el imperio, oligarcas, ricos, no sé qué cosa, y habla de una oposición que es la que él quiere y pretende tener y no la que es expresión Sí, él la construye en el imaginario. ¿Quién es el sujeto histórico del cambio en Venezuela? Fíjate. Es una pregunta rara, pero ¿quién es? Bueno, yo creo ahí, Kiko, que el sujeto histórico del cambio es la unión entre una clase media pujante y esos sectores populares. Porque ahí hay que hacer una reflexión. Pero Capriles tuvo que pedirle disculpas a la clase media porque venía hablando de, oye, es que la clase media no ve a los pobres. Bueno, es que tú me preguntas a mí y yo deseara que este fuera un país de clases medias. ¿Por qué? Porque yo no quisiera tener un país con gente empobrecida. Y tú le preguntas a los pobres que si quisieran ser clase media y seguramente te van a decir que esa es su, por lo menos, primera aspiración. A lo mejor su aspiración final es la de que planteaba Erle, ser millonario. Bueno, eso no es ningún tipo de pecado, siempre que sea bien logrado Claro. y pensando en el interés común. Ahora, los pobres han venido siendo objeto de una estafa. Eso es que... ajá. Y Giordani la acaba de develar. Sí. Entonces, a ustedes son... Entonces, si yo le Pan y digo, circo. si yo le digo a usted pobre, a usted persona que tiene necesidades, aquí está un Estado que le está resolviendo las cosas y le estoy vendiendo que la economía marcha bien de esa manera, entonces yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cómo es posible que en otros años nadie me haya resuelto eso? Pero resulta que eso es una estafa, porque el resultado final es que quien está pagando la crisis económica en mayor medida es la gente pobre. Y yo te pongo este ejemplo, Kiko. Si tú vives en un sector urbanizado, seguramente el gas doméstico te va a llegar por tubería. Y tú a lo mejor pagarás 8 bolívares, 9 bolívares al año por el servicio de gas doméstico. Pero si tú vives en un sector popular, tú tienes que agarrar la bombona. Y esa bombona, como ya no hay centro de distribución porque no llega la bombona al barrio, tienes que ponértela en el lomo, pero no te puedes ir caminando. Tienes que pagarle a un motorizado, ¿verdad? Para que te haga la carrerita. Ya llevan 50, 60 bolívares. Tienes que calarte la cola de 2 o 3 horas cuando sales barato para que te recarguen la bombona. Si ese día hay gas. Y cuando te van a pagar te dicen, no, es que no te la podemos vender al precio regulado, que son 4. Unos te la venden a 30, unos a 40, unos a 50. Cuando tú vienes a ver, el precio de la bombona te sale en 100 y pico de bolívares, que te dura 2 semanas. Entonces, 2 semanas, la bombona te sale al mes, bueno, 200, 300 bolívares cada bombona. Ajá, pero esos sectores populares resulta que toda la vida han vivido mal. Y ahora tienen un gobierno que los representa, que es de ellos, que es, wow, Maduro es pobre, todos son pobres, todos, ahora, ellos son yo. Yo creo que eso es una minoría, Kiko. Ahí sí tú empiezas a ver ese deslinde donde empieza a convertirse en una minoría. Una minoría que no se ve en una expectativa de que el país puede ser distinto. Y por supuesto esa es parte de la deuda que tenemos nosotros. Porque de la crisis económica al final del siglo XX, donde la gente se empobreció realmente, arrancamos con un siglo XXI con mucho ingreso y con una expectativa que íbamos a mejorar y no la aprovechamos. Señor Jorge, ¿usted sabe cómo se vería Giordani cantando por estas calles? Como
Jordani Di Marzo. Ay, hoy discutíamos, ya antes de ir al corte. Tiene sentido, fíjate. Si tú atacas a Jordani, Jordani es el culpable. Coincides con Maduro. No, Jordani es el culpable. Pero resulta que Jordani está diciendo que Maduro no tiene liderazgo. Y es verdad que Maduro no tiene liderazgo. ¿A quién te interesa debilitar? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu política? ¿A quién vas a desplazar? O sea, ¿tiene sentido atacar a Maduro a Jordani o tiene sentido a Jordani tirárselo a Maduro para ver cómo hace? Yo creo que hay que responsabilizarlos de manera colectiva al modelo y a quienes en colectivo y asociados decidieron quebrar a Venezuela para estar en esos cargos. Esos cargos son del pueblo y ellos tenían que velar por los intereses del ciudadano y no por velar cómo se quedaban en los cargos. Cuando ellos deciden quebrar al país solo para mantenerse, porque para ellos es más importante estar ahí y luego ver cómo resuelven a la gente, ellos están cometiendo un hecho de corrupción y además están violentando el compromiso que le habían presentado al país. Así que ahí cada uno de ellos tiene que asumir su cuota de responsabilidad. Tanto Jordani, incluso Chávez y el propio Maduro, que al final era el conductor del barco. Esa pelea de él tratar de responsabilizar al otro, uno no puede caer en eso. Uno tiene que decir, esa responsabilidad de ambos y debe haber un cambio. Gracias, Jorgito. Ahora Gracias, sigamos Chiquito. nosotros. Gracias, Jorge, Gracias, muy Chiquito, bueno, muy nosotros bueno. vamos a seguir. ¿Usted quién va en el mundial? Un tal show. Bueno, yo estoy por Brasil, toda la vida yo por Brasil y como la Tiene Vinotinto cara no puede italiano. verificar. Bueno, mi esposa es italiana. Un tal show. Un tal show.